Muy buenas tardes. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, en alianza con el periódico El Universal de Cartagena, les damos la bienvenida al conversatorio sobre avances y resultados de la implementación de la Ley 1448 en la región Caribe, al cumplirse 9 años de la política pública de atención a víctimas del conflicto armado. El conversatorio será moderado por el director del periódico El Universal, Nicolás Pareja Bermúdez, y tendremos como panelistas al director general de la Unidad de Restitución de Tierras, al director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Saludamos a los doctores Ramón Rodríguez y Andrés Castro, a la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar, quien también nos estará acompañando, Milady Galeano Paz, y la directora territorial en Bolívar de la Unidad de Restitución de Tierras, Milet Agames López. Estamos conectados a través de Facebook Live de la Unidad para las Víctimas, el periódico El Universal, por supuesto también la Unidad de Restitución de Tierras. Damos la palabra a nuestro moderador en este conversatorio, Nicolás Pareja Bermúdez. Nicolás, un abrazo para usted y muchas gracias por esta invitación a las entidades y por supuesto la bienvenida a todas las víctimas del conflicto armado que a esta hora se conectan a través de nuestro Facebook Live. Nicolás, adelante. Muchísimas gracias, Fred. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hablo en nombre universal cuando digo que nos consideramos que es un privilegio muy grande hacer este trabajo con ustedes y que hayan pensado en nosotros para pensar también en cómo han funcionado estos 9 años de la ley 1448 del 2011. El 10 de junio se cumplieron 9 años. 9 años. Esa ley, como muchos lo sabrán, se dictaron las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, entre otras disposiciones. Es importante hacer un balance del trabajo adelantado para reparar a las más de 8.900.000 víctimas que dejó el conflicto a corte de 31 de diciembre de 2019. Por eso quiero entrar al grano enseguida, iniciar el conversatorio con, pues, dándole un saludo muy especial a los directores nacionales y regionales, también a los directores de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez. Quiero comenzar con usted, doctor Rodríguez, para que nos diga cómo ha sido este camino de 9 años atendiendo a las víctimas del conflicto. Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial. Gracias por la invitación a esta plataforma que nos permite hoy darle un saludo muy especial a Nicolás, que hoy desde el Diario del Universal permite que la costa conozca cuáles son los avances frente a los procesos de atención, reparación de las víctimas. Darle un saludo también al doctor Andrés Castro, a Milady, nuestra directora territorial, a la doctora Milet, que también nos acompaña en el día de hoy y pues hace todo su trabajo allí en la Unidad de Restitución de Tierras en lo regional. ¿Qué es la importancia? Hay unas directrices a nivel nacional, pero quienes, siempre les he dicho, quienes cristalizan y quienes llevan a la parte operativa toda la política de atención a víctimas son las oficinas regionales. ¿Qué se ha hecho durante estos 9 años, Nicolás? Es cierto, ya se cumplieron el 10 de junio, cumplieron 9 años de la implementación de la Ley 1448, pero también importante que al lado de la Ley 1448 que inició ese 10 de junio, también están los decretos ley porque allí viene todo el enfoque diferencial para las comunidades étnicas, para las comunidades afros, palenqueras, raizales, que están en todo el territorio nacional. ¿Qué hemos hecho? Hemos atendido todo lo que tiene que ver con emergencias humanitarias a través de una dirección, la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Monitoreamos las emergencias, tenemos un equipo de profesionales que nos permiten hacer la atención de las emergencias humanitarias en todo el territorio nacional y especialmente en la Dirección Territorial Bolívar. Después de eso, garantizamos a través del Ministerio Público todo el proceso de registro de las víctimas, que esa declaración del hecho victimizante nos llegue para que nosotros podamos hacer el proceso de valoración e ingresen a nuestro registro bajo los criterios que tenemos establecidos en la ley. Posterior a eso, los pagos de atención humanitaria, que también van de la mano con los ciclos de atención que tenemos entre los 220 puntos, los 32 centros regionales y que próximamente tendremos el centro regional. Hoy el gobernador
me llamó para informarme que ya está listo el centro regional y que pues vamos a esperar que las medidas de bioseguridad nos lo permitan y estaremos haciendo la inauguración de este centro regional que nos permitirá facilitar cuando ya pasen todas esas situaciones de la pandemia, atender a las víctimas de Bolívar y de Cartagena y de los municipios aledaños del departamento de Bolívar. Adicional a eso, procesos de reparación individual, pagos de las indemnizaciones a la población víctima ahí en Cartagena y en todo el departamento de Bolívar, y también todo el trabajo en 39 sujetos de reparación colectiva que tenemos en el departamento de Bolívar, de los cuales 20 son étnicos, y por eso hablaba de los decretos ley que son supremamente importantes, 16 no étnicos y 3 organizaciones para un total de 39, y cada uno lleva diferentes fases en los procesos de implementación. También, y ya para darle la oportunidad a mis compañeros, estamos en todos los procesos de retornos y reubicaciones que también se construyen con las víctimas, se construyen con los entes territoriales que nos permiten llegar e implementar la política pública de atención a víctimas. Muchísimas gracias. Quiero ahora hablar con Andrés. Andrés, dentro del conflicto armado, muchas familias perdieron sus tierras, especialmente acá en la región Caribe. Muchos campesinos y comunidades étnicas fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Desde que comenzó a implementarse la ley, ¿cuántos campesinos han recuperado sus predios? ¿Y cómo ha sido el proceso de restitución en el país y en la región Caribe? Contéstanos, Andrés. Gracias. Nicolás y demás participantes de este panel. En restitución de tierras, lo que tenemos es un proceso de justicia transicional que tiene un trámite que puede representar una complejidad dependiendo de los casos. Desde el punto de vista nacional, los avances que puede mostrar restitución son que a la fecha hay más de 70.000 personas beneficiarias de esta política pública que define la propiedad de la tierra. Y como lo mencionaba Ramón, no solo estamos hablando de propiedad privada, en el caso de población campesina, sino de comunidades étnicas. A través de estos procesos en restitución de los decretos ley 4633 y 4635, recuperamos los territorios colectivos de comunidades étnicas, indígenas o afrodescendientes. Esos 70.000 beneficiarios en restitución, lo que han podido recuperar con el pronunciamiento de los jueces y magistrados especializados en restitución, son del orden de unas 380.000 hectáreas, que es una cifra considerable teniendo en cuenta la magnitud de la tarea. Pero para saber qué nos falta y cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro, yo me remitiría al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, que es como el primer filtro que hace la unidad después de haber hecho la instrucción administrativa del proceso, es decir, que ha validado que en efecto ese predio que está demandado o solicitado en restitución, si tiene vocación a ser restituido. Y allí yo podría decir que son más de 3.700.000 hectáreas lo que hay en el registro. Es decir, que nosotros a la fecha vamos en un 10% del avance en lo que sería la reparación material, la reparación jurídica del retorno de esas comunidades a sus tierras. Entonces, nos quedan muchas cosas. Yo diría que el avance ha sido significativo en la etapa administrativa y allí hemos recepcionado más de 125.000 solicitudes. El 80% de ellas ya tienen trámite adelantado o finalizado. Y lo que queda es llevar al conocimiento de los jueces estos casos y luego cuando se emiten los fallos y las sentencias, darle cumplimiento a las órdenes, porque nada hacemos teniendo esta gestión en restitución si finalmente esas comunidades no pueden retornar a sus tierras y tienen todas esas medidas de reparación
que implican la implementación de proyectos productivos, los alivios de pasivos, todo el tema de la priorización en el subsidio de vivienda rural y la provisión de bienes y servicios públicos en esos lugares. Muchísimas gracias, Andrés. Permítame volver con el director general de la Unidad para las Víctimas. Hay un tema que es muy importante para nosotros, que es que nos preguntamos siempre cuáles han sido los logros de reparar a las víctimas, cuáles han sido esas poblaciones que han alcanzado la transformación que busca la ley bajo la línea de atención, reparación, restitución y garantías de no repetición. Ramón, por favor. Bueno, Nicolás, importante dentro de los logros es que, bueno, durante 8 años siempre es el rubro más alto o el rubro para pagos de indemnización siempre ha sido atención humanitaria. Logramos hacer unos cambios para que el rubro más alto sea los pagos de las indemnizaciones. El año pasado ejecutamos 740.000 millones de pesos pagando indemnizaciones, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo, haciendo un cierre del plan de desarrollo que se venía ejecutando, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo. Y para el 2020 dejamos casi 1 billón de pesos, que es el presupuesto más alto en la historia. El Ministerio de Hacienda nos dio 100.000 millones de pesos más. Con esos 100.000 millones de pesos, más un esfuerzo interno de la entidad, logramos completar el billón de pesos para poder llegar a 127.000 pagos de indemnizaciones en esta vigencia. Ya hemos pagado más de 68.000. Seguimos en la meta para, antes de finalizar esta vigencia, cumplir con los 127.000. Y buscamos también recursos adicionales, los hemos buscado por parte de los acuerdos de paz, los victimarios, no hay que olvidar que también hay recursos de los victimarios, poder monetizar los bienes que tenemos en el Fondo de Reparación a Víctimas para que esos recursos lleguen a las víctimas. Y lo segundo, dentro de los grandes logros, y de los más grandes que tenemos, es lo que se ha hecho durante estos 20 meses de gobierno, que es el cierre de sujetos de reparación colectiva. La reparación individual y colectiva, la reparación se divide en dos, individual y colectiva, a cual no la jugamos siempre y me parece que es la que pues, genera cambios, transformaciones en el territorio. Tenemos la reparación colectiva. Allí las víctimas y el sujeto reciben el pago por parte de la entidad, pero más allá del pago que reciben es la implementación de cada una de las medidas que involucran muchas entidades. Allí cuando iniciamos en la construcción de un plan de reparación colectiva, se hace con la comunidad, que es lo más importante. Las medidas se gerencian por parte de ellos a través del comité de impulso y permiten eso, que esa desconfianza que se generaba en la comunidad vuelva nuevamente. O sea, allí vuelve confianza, vuelve uno a ver a las comunidades empoderadas y ve uno todo el escenario transformador y un escenario donde uno fácilmente ve escenarios de construcción de paz. Por eso, de los logros que tenemos es que durante 8 años solo se había logrado cerrar 3 sujetos de reparación colectiva. Nosotros ya hemos cerrado 20 sujetos de reparación colectiva, implementando medidas, trabajando con los municipios PEDET de la mano también, porque pues en los municipios PEDET el 33% de la población es población víctima. Entonces, en el interés de poder trabajar con los municipios PEDET, más del 50% de los sujetos de reparación colectiva están en los 170 municipios PEDET y por eso es tan importante seguir trabajando y por eso esos 39 sujetos de reparación colectiva que tenemos en Bolívar, pues 10 de ellos ya llevan implementación del plan de reparación colectiva. Los otros 29 pues vienen haciendo todo su proceso de construcción en diseño, formulación, alistamiento. Hoy, por todos los problemas de esta pandemia, estamos revisando qué podemos avanzar con ellos, qué podemos adelantar a través de estas plataformas para que en el momento en que podamos volver a las comunidades, porque es un trabajo que se hace con ellos allí, podamos tener ya un trabajo avanzado en lo que es, digamos, lo que es la parte de documentación y lo que se puede adelantar por estas plataformas. Es el compromiso que hemos asumido, lo mismo con los planes de retorno y reubicaciones que los tenemos allí también quietos. Y esperamos pues muy pronto salir muy fortalecidos de esta situación de cuarentena, del COVID y frente a eso seguir trabajando con las víctimas. No hemos parado,
y frente a eso logramos el compromiso del gobierno para avanzar los pagos de atención humanitaria en esta pandemia. Pagamos atención humanitaria, más de 320.000 giros de atención humanitaria en todo el país, y también logramos avanzar las indemnizaciones, lo que se iba a hacer en abril, mayo, junio y julio, ya lo pagamos, ya lo entregamos a las víctimas y estamos facilitando para que las víctimas puedan recibir las cartas de indemnización. ¿Qué buscamos siempre? Que todas las víctimas estén bancarizadas. Algo importante, que ojalá todas estén bancarizadas, porque es mucho más fácil que lleguen sus recursos a su cuenta. Evitamos todos los temas de tramitadores, que también es supremamente importante contarlo en el día de hoy, que lo que queremos es que las víctimas genuinas del conflicto reciban los beneficios y que no se queden en manos de terceros. Ha pasado muchas cosas en estos días, todo el mundo aprovecha y por eso logramos con convenio con el Banco Agrario bancarizar 18.000 víctimas para que esas 18.000 recibieran directamente el pago de su indemnización. Y lo que buscamos, sí, que ellas puedan estar bancarizadas, evitando el fraude, evitando la suplantación de las personas y que de verdad podamos atender a las víctimas y que esos recursos, como esos logros que hemos alcanzado, se puedan ver reflejados en la población víctima en todo el territorio y especialmente en el departamento de Bolívar. Muchísimas gracias, Ramón. Antes de continuar con las preguntas, quiero hacer unas precisiones que me parecen importantes, por si de pronto algunas de las personas que nos escuchan no tienen claro cómo es el proceso, de que en realidad la responsabilidad de entregar las tierras a los campesinos no es solo de la unidad de restitución. Es conveniente que se sepa que se cumplen 3 etapas para que finalmente las tierras regresen a las víctimas. La primera es la etapa administrativa, que es responsabilidad de la unidad de restitución. La segunda es la etapa judicial, a cargo de los jueces y magistrados de restitución de tierras. Y por último, la etapa posfallo, que es el momento en que intervienen diferentes actores institucionales para dar cumplimiento a las medidas de reparación dictadas por los jueces. Doctor Andrés, ¿cómo ha sido ese proceso y qué tanto se ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas? Nicolás, es un proceso, como usted lo ha señalado, en 3 etapas, que tiene su complejidad de acuerdo al territorio que esté intervenido. Pero tal vez la primera condición es que haya seguridad y condiciones de orden público en el territorio. Nosotros no podemos avanzar en restitución mientras no contemos con el aval de la fuerza pública. Y me refiero a instancias nacionales como el Ministerio de Defensa, y en los territorios los comandantes del Ejército, la Policía Nacional y demás fuerzas del orden. Porque estos procesos son de justicia transicional, donde se busca establecer verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Es decir, no podemos activar esta ruta en restitución de tierras, llegar a los territorios, hacer toda la instrucción del proceso, luego acudir a la rama judicial para que asuma el conocimiento de los casos, finalmente darle cumplimiento a las órdenes, pero no lograr consolidar esos territorios y tener fenómenos de revictimización o que se presenten nuevos desplazamientos masivos de la población. Entonces, allí habría el primer escollo o el primer reto que tenemos es poder viabilizar todo el territorio nacional. Y diría que el ejercicio de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, que recogen 170 municipios en 16 territorios del país, nos ha permitido tener una mejor articulación con la fuerza pública, con las autoridades regionales y locales y adquirir compromisos para cumplir esas metas que nos hemos fijado en el trámite. Pero como yo les señalaba, yo diría que en la etapa administrativa ha habido un buen avance. Hoy en día debemos enfocarnos en lo judicial, porque la unidad asume también la representación judicial de la víctima y sobre todo, diría yo, en el cumplimiento de las órdenes. Nada hacemos con una sentencia que reconozca a una víctima, que ordene su restitución o compensación en predio equivalente o compensación en dinero, si finalmente no le damos cumplimiento a esas órdenes. Y allí, como usted lo señaló Nicolás,
Unas cosas hace la unidad, como la implementación de los proyectos productivos, como las compensaciones, la atención a segundos ocupantes también, cuando son reconocidos en los procesos judiciales, pero el subsidio de vivienda no lo da la unidad de restitución, lo debe priorizar la unidad para que sea hoy el Ministerio de Vivienda, antes el programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura, y hasta en las sentencias del 2017 era el Banco Agrario quien priorizaba ese subsidio de vivienda. Igual, la transformación en el territorio, que es el espíritu que anima esta política pública, que es el retorno de estas comunidades y que tengan un proyecto de vida con una actividad económica productiva, requiere del acompañamiento de las autoridades locales, de las autoridades regionales y de muchas agencias y entidades del orden nacional. Me refiero a la dotación de escuelas, de centros de salud, de acueductos veredales, de electrificación rural, del mejoramiento de la red terciaria que se logra inclusive con recursos de Locat Paz, que hoy en día que se administran a través de los PEDER. En fin, es como una intervención integral que hace el Estado reparando a estas víctimas. Pero el parte que podemos hacer es que el proceso viene avanzando. Ya hoy en día ha adquirido una experiencia, un conocimiento, la unidad tiene una capacidad de gestión y cuenta con los recursos para poder reparar a estas víctimas. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Quiero como aterrizar un poco más en el territorio nuestro, aquí en el departamento de Bolívar, donde militaron muchos de los grupos al margen de la ley. En Bolívar tenemos con nosotros a la directora territorial de la Unidad para Víctimas, que tiene competencia en Bolívar y en San Andrés, la doctora Milady Galeano. Quiero preguntarle a la doctora Milady, ¿cuántas víctimas tenemos a la fecha y qué podemos destacar de la implementación de la ley en este departamento? Sí, buenas tardes a todos, doctor Ramón, doctor Andrés, Nicolás, muchas gracias, doctora Milet. Sí, en el territorio, en la Dirección Territorial Bolívar, que también abarca San Andrés, pues también hacen parte 9 municipios que hacen parte de la jurisdicción del Magdalena Medio, para que lo tengamos allí presente, y que componen 9 municipios. La Dirección Territorial Bolívar, hay 414.000 víctimas del conflicto armado y sujetos de atención 363.000. Y en el marco de estos 9 años que han transcurrido, pues la atención se ha venido dando en la implementación con cada uno de los componentes que contempla la ley, y son los componentes de prevención, asistencia, atención y reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, ya el director general hacía como unas anotaciones frente a los componentes de cómo llegamos a las víctimas. En Bolívar, por ejemplo, en el tema de atención humanitaria, hemos entregado a la fecha, hemos realizado 427.000 giros, que se traducen en 258.000 millones de pesos. En otras medidas, como la medida de indemnización, que hace parte de la reparación, en indemnizaciones en Bolívar hemos entregado 32.900 cartas de indemnización, que se traducen en 218.000 millones de pesos a las víctimas del conflicto. En ese sentido, por cada uno de los componentes que contempla la ley y las medidas, que son 5 medidas de reparación, ha sido el actuar del territorio. Contamos con 16 puntos de atención y 17 con San Andrés, 17 puntos de atención a víctimas que han venido atendiendo 55.000 víctimas del conflicto armado, ¿ya? Que han llegado a que es una de las medidas y de las acciones que hacen las víctimas en cuanto pasa la ocurrencia de los hechos, para pedir ayuda, para conocer cuál es la oferta y la atención que se tiene desde el territorio. Como bien lo decía el director general, vamos a tener el logro de, por fin, luego de muchos años, de 2012, recién inició la implementación de la ley,
por fin el Centro Regional de Atención a Víctimas, un proyecto que ha tenido todo el esfuerzo de varios gobiernos distritales en principio y que finalmente se pudo suscribir con la gobernación de Bolívar y ya hoy es una realidad. Y como le decía el director, solo es ponerle fecha a ese evento de entrega por parte de la unidad y que tuvo un valor de 3.962 millones, donde la unidad hizo un aporte de 2.900 millones y la gobernación de 654 millones. ¿Cuál es la apuesta? Atender al número de víctimas que necesiten y que en promedio será muy seguramente más de 70.000 víctimas que van a poder llegar. Recordando que en el distrito de Cartagena hay 122.000 víctimas del conflicto y que atienden y acuden al punto de atención que actualmente funciona y que lo ha venido proporcionando dentro de la competencia de la Alcaldía Mayor de Cartagena y que en este momento, pues ya en el marco de la emergencia sanitaria, pues no está en funcionamiento en este momento, pero como bien lo decía el director general, no paramos, nuestra atención sigue siendo a las víctimas de manera no presencial a través de todos los canales que tiene la unidad, desde la página web, los chats, las líneas nacionales y otra cantidad de líneas telefónicas que hemos habilitado desde la unidad para que a las víctimas siempre se les garantice el derecho a obtener la información. Cuando hablamos de reparación individual y reparación colectiva, me quiero detener en la reparación colectiva, de esos 39 sujetos de reparación colectiva que tiene el departamento de Bolívar, que uno fue cerrado en diciembre pasado, pero acá en Bolívar, acá en el norte de Bolívar, para quedarnos acá de este lado, están sujetos de reparación colectiva que son étnicos, que en su mayoría, más del 80% pertenecen al tema étnico y los demás no étnicos y 3 organizaciones en que conocemos y que son casos emblemáticos, casos sujetos de reparación colectiva del Salado, sujetos de reparación colectiva de Las Palmas, que tienen unos niveles de avance y cumplimiento de medidas del 74% y del 70%, y que, como decíamos ahorita desde la unidad, todo esto es con el concurso de todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que tenemos competencia y nuestra tarea de coordinar el sistema de atención a víctimas, pues eso, es buscar la articulación, hablar con los municipios, los gobiernos, la gobernación, para poderle dar la implementación que tiene un componente también muy importante que financia la unidad para las víctimas con algunas medidas puntuales. También algo para destacar es todo lo que hemos venido haciendo en retornos y reubicaciones. Hoy contamos con un nuevo protocolo de retorno y reubicaciones que lo que busca es que estos planes en Bolívar tenemos aprobados 16 planes de retorno y reubicaciones y en los cuales hemos venido haciendo un trabajo ahora de actualización y de construcción de diálogos comunitarios para identificar necesidades y que para la unidad es muy importante que sean medibles, posibles, cumplibles ante la necesidad y no se quede en el idealismo, sino en las realidades que tiene el territorio y en las posibilidades y gestiones que se pueden hacer con todas las entidades. Eso por ahora le puedo contar, porque tenemos muchas cosas para contar, no tenemos tiempo, ¿cierto, jefe? Gracias, Milet. Muchas gracias. Pero yo creo que es hora de escuchar a la doctora Milet, ¿no? La doctora Milet Agames es la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar. Quisiera mencionar que de los objetivos que ha tenido la ley, que tienen ustedes, que sé que están comprometidos, es que la restitución traiga la oportunidad de reactivar el campo, como ya lo ha hecho en algunos lugares, y de contribuir a la calidad de vida de los campesinos que retornan a sus tierras, cosa que también está pasando, ya ha pasado. Algunos de los dueños de sus tierras regresaron a ellas, como hemos visto en muchos informes. A otros les otorgaron un predio, siendo reconocidos en las sentencias como segundos ocupantes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuántas familias hay hoy que disfrutan de sus predios en Bolívar? Doctora Milet. Nicolás, buenas tardes. Un cordial saludo para los panelistas y a la audiencia que nos acompaña en este espacio fundamental y que nos permite informarlos sobre los avances de nuestras entidades. Bueno, mira, en estos 9 años de implementación de la ley en Bolívar tenemos ya 2.174 personas que han sido beneficiarias de restitución de tierras.
quienes han recuperado a través de 368 sentencias emitidas por jueces y magistrados de restitución un total de 10.374 hectáreas que pues, fueron abandonadas en la época del conflicto armado, sobre todo en los Montes de María. Pero como muy bien lo indicas, hay otra población que también viene siendo reconocida en las sentencias de restitución de tierras y se trata de los segundos ocupantes. Corresponde a una población campesina, víctima del conflicto armado, que no participaron en ninguno de los hechos victimizantes que ocasionaron el abandono o el despojo del predio y que hoy dependen económicamente de ese predio restituido. La unidad de restitución de tierras para atender a esos segundos ocupantes adquirió durante el 2019 2 predios que suman alrededor de 300 hectáreas en el municipio del Carmen de Bolívar para la entrega de esas tierras y atención a 26 campesinos que fueron reconocidos como segundos ocupantes. Estas medidas no solamente incluyen la tierra, también incluyen la formulación de un proyecto productivo, cuya implementación y recursos también están a cargo de la unidad de restitución de tierras. Estas medidas, vale la pena resaltar que son adoptadas por los jueces y magistradas para garantizar una acción sin daño y para restablecer esos lazos entre los campesinos que se perdieron en el marco del conflicto armado. Hay algo que vale la pena destacar, además del tema de la atención a segundos ocupantes, y es la zona de Montes de María. Nosotros, como unidad de restitución de tierras en Bolívar, actualmente intervenimos 7 de los municipios que conforman la subregión de los Montes de María en el departamento de Bolívar. Son Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan, Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano. Sobre estos municipios nosotros hemos recibido 5.132 solicitudes de restitución, de las cuales llevamos un avance del 96%, alrededor de 4.953 casos que ya han sido resueltos. De esas son 2.246 que fueron inscritas en el registro y se tiene ya que la subregión ha resuelto 811 solicitudes a través de sentencias y restituyendo 10.214 hectáreas. Eso es un número bastante importante sobre la zona de Montes de María, es donde tenemos una mayor intervención. Ya tenemos alrededor de 441 proyectos de ganadería doble propósito, ganadería de levante, apicultura, porcicultura, cultivos de ñame. Son cerca de 12.000 millones de pesos en esos 441 proyectos. Entonces, aparte de todo eso, nosotros hacemos un acompañamiento completo a las víctimas beneficiarias de restitución. A la fecha ya están celebrando estas familias, están participando de la estrategia de agricultura por contrato que lidera el Ministerio de Agricultura. Tenemos casos ya de personas que han suscrito acuerdos para venderle a la exportadora Seitropicol yuca amarga. Entonces, son unos avances muy significativos que nos permiten decir que la unidad de restitución de tierras está cumpliendo con todo el propósito y el objeto que se había planteado con la ley. Muchas gracias, Milet. Yo quiero hacer una pregunta directa y concreta a los 2 directores nacionales, el doctor Ramón Rodríguez y el doctor Andrés Castro. En la experiencia de ustedes, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles de esta ley? Comenzamos con el doctor Ramón. Bueno, dificultades. De las dificultades que hemos identificado y que hacen parte de las propuestas para hacer estos ajustes en la prórroga de la ley. La ley estaba por 10 años, ya van 9 años, el 10 de junio fueron los 9 años, y pues la prórroga, la Corte Constitucional ya hizo una prórroga por 10 años en tiempo, pero nosotros vemos que hay una necesidad ya de esos 9 años recorridos. Sabemos que las dificultades más grandes están en los recursos económicos para los pagos de las indemnizaciones. En este momento tenemos fácilmente más de 1,5 millones de víctimas que ya tienen sus documentos al día y que se pueden pagar las indemnizaciones. No se les ha podido pagar y por eso nos tocó sacar una resolución 1049. La Corte conoce esta situación,
el Congreso de la República también lo conoce, los entes de control, que la Comisión de Seguimiento también, y bajo esos parámetros hicimos esta resolución 1049 en los cuales venimos pagando las indemnizaciones a los adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades terminales, pero sabemos que hay una cola de víctimas que están esperando para el pago de la indemnización. Si hoy nos entregara fácilmente el Ministerio de Hacienda 3 billones de pesos, tenemos cómo hacer los pagos correspondientes. Tenemos las víctimas esperando y por eso a veces es tanto la solicitud que tenemos en el territorio de las víctimas. Ha sido una de las dificultades. La segunda dificultad es la monetización de los bienes que recibimos en el marco de Ley de Justicia y Paz. Tenemos más de 1.600 bienes que los estamos administrando. Es un desgaste de ese tema de la administración y esperando que tengan la extinción de dominio para poderlos volver recursos, volverlos dinero, monetizarlos y poderle pagar a las víctimas. Es otro. Una dificultad que también la estamos viendo y la queremos ver plasmada en esta modificación de la ley es la articulación del sistema. Nosotros tenemos un sistema de atención a víctimas, el gran SNARIF, entidades del gobierno nacional, 56 entidades, 57, cuando sumamos las entidades que tienen una responsabilidad directa en el marco de la ley 1448, más los municipios y los departamentos. Entonces, toda la institucionalidad, pero a veces nos vemos cortos porque la oferta, y lo mencionaba hace un momento Milady, tiene que llegar a las víctimas y nos quedamos cortos en ese proceso de poderle llegar a las víctimas con toda la oferta, y eso articula con planes de reparación colectiva, eso articula con planes de retornos y reubicaciones, porque necesitamos toda la institucionalidad que esté allí, y vemos una gran oportunidad. Esto sí lo vemos con una gran oportunidad y lo hemos venido trabajando, es articular el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es una gran oportunidad que lo estamos viendo allí. Son estas, la entidad, Ley 1448, 2011, los acuerdos de paz son posteriores, 3 entidades que nacen. Está la JEP, la Justicia Especial para la Paz, está la Comisión de la Verdad, también está la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que hacen parte de ese sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de los cuales nosotros también estamos inmersos y que buscamos siempre la articulación para poderle dar respuesta a las víctimas, principalmente en aspectos de ajeno a todo el proceso que nosotros llamamos en el marco de la Ley 1448 y los decretos reglamentarios, también garantizar la memoria y la verdad que siempre nos solicitan y nos piden las víctimas. Pero principalmente en estos momentos el tema es de recursos económicos para poderle cumplir a las víctimas con el pago de las indemnizaciones y avanzar en todos los procesos, principalmente en pagos de indemnización y procesos de reparación colectiva, más los otros que ya vienen allí al lado, como los pagos en los esquemas especiales de acompañamiento en retornos y reubicaciones, como vienen los pagos de la atención humanitaria. Hoy estamos entregándole la atención humanitaria a las víctimas que en realidad lo necesitan, hacemos un proceso de caracterización y seguir haciendo todo el proceso, que ojalá no tuviéramos que hacerlo, de la atención de las emergencias que se presentan en todos los departamentos. Andrés, por favor. Mientras Ramón contestaba, yo estaba pensando y coincidiría con él en que la principal dificultad que teníamos radica en la vigencia de la ley. Si en 10 años lográbamos tramitar todos estos casos que se someten o solicitudes en restitución. En el caso de restitución de tierras, nosotros las 125,000 solicitudes que hemos recepcionado, como mencionaba, se han tramitado unas 90,000. Tenemos un grueso por adelantar, pero que no contaban con el aval de la fuerza pública. Ese es un cuello de botella que tiene que ser resuelto en términos de seguridad y de orden público en una articulación con otras entidades. Sin embargo, mencionaba que en los territorios PEDE hay una fuerte concentración de esas solicitudes. Me refiero a territorios como la región del Catatumbo, el norte de Santander, o el Bajo Cauca antioqueño, o el sur de Bolívar, sur de Córdoba, en la cuenca del Pacífico, el Chocó,
el departamento del Cauca, algunos municipios del Valle y la costa pacífica nariñense, específicamente en Tumaco. También el Putumayo y el departamento del Guaviare, y ya para cerrar, el departamento de Arauca. Tenían dificultades muy grandes. Pero de alguna manera los PEDES nos han permitido avanzar, y ya en el 2019, de esas 25.000 solicitudes que teníamos sin microfocalizar, hay 4.000 que nos han viabilizado en esta articulación que hemos tenido. Entonces, ese es tal vez el principal problema. Ahora, a finales del 2019, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad del artículo sobre la vigencia de la ley, el artículo 208, y finalmente lo declaró inexequible, entendiendo que hay que adscribir la política pública en reparación a víctimas y restitución de tierras a la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, que tienen un periodo de implementación de 3 periodos presidenciales: el actual periodo del presidente Iván Duque y los 2 periodos sucesivos. Es decir, que la ley fue ampliada hasta el 7 de agosto del 2030. Eso nos va a permitir poderle cumplir a las víctimas. Es un mensaje y una señal de la institucionalidad del país para poderle responder a las víctimas. Entonces, a mi modo de ver el tema, empieza a superarse. Lo que nos corresponde entonces como unidades para las víctimas y comunidad de restitución es justamente poder lograr el goce efectivo de esos derechos que tienen estas poblaciones víctimas de la violencia en los territorios. Muy bien. Andrés, mencionaste la palabra orden público en tu respuesta y me da pie para hacer a ustedes dos, que es un tema nacional, una pregunta sobre eso. Hay zonas del país donde el conflicto no ha cesado del todo, zonas en las que siguen presentándose casos de desplazamientos, zonas donde todavía las entidades no han iniciado su proceso de atención y reparación. Frente a esa realidad tan dolorosa, ¿en qué se ha avanzado para atender a esas comunidades? Puedes comenzar si quieres, Ramón. Bueno, frente a todos los temas de ajuste y de responsabilidades allí, lo que hemos buscado siempre es un trabajo muy de la mano con las víctimas. Así hemos venido haciendo todo un proceso de fortalecimiento del trabajo en lo que tiene que ver con la participación, garantizando que las víctimas estén representadas, que las víctimas puedan estar en las mesas municipales, las mesas departamentales y también en esa mesa nacional, para que toda la política pública de atención a víctimas, todo el proceso de atención, asistencia y reparación se vea reflejado, que las víctimas sientan que en realidad las estamos atendiendo, con todas las limitaciones, porque siempre hemos sido muy claros, las limitaciones que se nos presentan para hacer el proceso de atención y más que de atención, el proceso del pago de la indemnización. Las víctimas siempre nos reclaman cuando se nos presentan dificultades en diferentes partes del país, lo que están pidiendo es el pago de su indemnización. Son hasta 40 salarios mínimos y pues es un proceso que es supremamente costoso. Por eso estas responsabilidades las asumimos desde la Unidad para las Víctimas, pero también somos conscientes del trabajo que se ha hecho, de los logros que se han alcanzado, del compromiso del presidente frente a la atención a las víctimas. Y no solamente, vuelvo y reitero, no solamente la ley 1448, sino los decretos ley, que tienen la misma fuerza de la ley 1448, pero que necesitamos que esos decretos también vayan muy de la mano con el desarrollo de cada uno de los parámetros que están establecidos allí. Por eso siempre hemos asumido estas responsabilidades y sabemos de que todavía tenemos mucho por hacer.
Si vemos, yo revisaba en los pagos de las indemnizaciones, en los últimos, veníamos pagando entre 18.000, 27.000 millones en pagos de indemnización en bolívar, y en el 2019 fueron 46.000 millones, en el 2020 ya llevamos en 39.000 millones, lo que significa que ha sido un tema progresivo. La atención humanitaria, claro, ¿qué buscamos? Que la atención humanitaria vaya disminuyendo, porque las víctimas, en realidad, les debe llegar a las víctimas que las necesitan. Se había desvirtuado el tema de la atención humanitaria, y nosotros lo que queríamos era que esa atención humanitaria de verdad les llegue a las víctimas que lo necesitan y poderle garantizar que le llegue a las víctimas en sus dos componentes de alojamiento y alimentación. Por favor, Andrés. Una de las quejas más sentidas que hay frente a los procesos de restitución es la demora en el trámite. Y como ya lo mencionaba, tiene que ver con que no logramos una viabilización de esos territorios para ingresar de la mano con la fuerza pública. Ese que es un problema muy sentido. Nosotros vemos que desde el punto de vista de la ley, lo que se plantea es el retorno de las comunidades a través de los procesos de restitución, es decir, llegar al mismo predio con todas esas medidas de reparación. Y alternativamente se pueden dar compensaciones en predio equivalente cuando esas personas reconocidas no quieren retornar al mismo predio, o cuando esas personas ya lograron rehacer sus vidas y lo que quieren es una medida de indemnización. Entonces, para eso se hacen unos avalúos y la unidad asume ese valor y lo entrega a la víctima. Obviamente recupera el predio y con ese puede hacer algún tipo de compensación. Dentro de ese trámite y de ese grupo ubicado en esas zonas con alteraciones del orden público, nosotros deberíamos pensar en poder hacer compensaciones para esas víctimas, para poderlas atender, para que el proceso no quede ahí estancado sin poderse mover. Es una posibilidad que estamos estudiando porque se puede hacer una compensación administrativa o agotando el trámite, pero eso también tiene que ver con un tema del costeo, de lo que cuestan esas medidas de reparación. De alguna manera, el Estado aquí está reconociendo y está asumiendo su responsabilidad y paga esas compensaciones o da los dineros para adquirir los predios que ofrece en compensación. Entonces, en esa medida habría que hacer ese ejercicio técnico que nos permita decir, bueno, en esas 25.000 solicitudes, ¿cuánto pueden costar esas tierras y de dónde van a salir los recursos? Eso se hace con el Ministerio de Agricultura, que es el ministerio al que estamos adscritos como Unidad de Restitución de Tierras, con el Departamento Nacional de Planeación y finalmente con el Ministerio de Hacienda. Pero yo diría que hay maneras de superar esos escollos que encontramos por temas de seguridad. Muchísimas gracias. Quiero ver otra vez al territorio, pensando en que la ley no solo abrió las puertas para la atención a las víctimas, sino que también abrió espacios de participación. Por eso quiero preguntarle a Milady, ¿cómo ha sido el trabajo con las víctimas? ¿Qué podemos destacar? Sí, gracias. Para destacar todo lo que bien contempla la ley 1448 y sus decretos ley con la participación, y son las mesas de participación. La Dirección Territorial Bolívar, por ejemplo, cuenta con sus mesas de participación. En los 9 años que han corrido, han sido 4 ejercicios de elección de mesas, tanto municipales como departamental,
Y ese trabajo que ellos han venido haciendo, de participar y tener asiento en todos los espacios que contempla la ley, en los comités de justicia transicional, en los diferentes comités, ha permitido que ellos logren tener realmente una incidencia en la toma de decisiones que se hacen del orden municipal, en el caso, o departamental, frente a lo que afecta a las víctimas. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas y en lo que ha venido trabajando la unidad, cuando lo han venido acompañando en fortalecimiento como mesa de víctimas, en brindarle asistencia técnica para que presenten formulación de sus propuestas a los diferentes municipios, a las diferentes administraciones, tanto municipales como departamentales. Y más allá de ser miembros de mesa municipal, pues también está en otro escenario en el que ellos también participan como víctimas directas en la toma de decisiones y en las medidas que se implementan en la unidad. Por ejemplo, pueden hacer parte de concertar una medida de satisfacción, donde es con las víctimas que se toma esa decisión, con ellos se construye. Participar en los procesos de reparación colectiva, hacen parte de los comités de impulso de estas comunidades que un día tuvieron una afectación colectiva en el marco del conflicto y ellos formularon sus acciones reparadoras que quedaron allí en ese plan, donde víctimas directas también participan en esta construcción. Entonces, en ese sentido, la participación ha sido clave. El departamento de Bolívar, las víctimas de Bolívar se han caracterizado por su liderazgo, tienen una formación digamos que bastante fuerte, que vienen de otros procesos de las organizaciones de víctimas que han venido haciendo todo una incidencia y que tienen una articulación con las alcaldías, donde han presentado sus planes de acción en que deben de atender las realidades reales que tienen las víctimas en su calidad de representantes de ellos, de las mismas víctimas. Gracias. Gracias, milady. Ahora quiero preguntarle a la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar, la doctora Milet, en relación con las sentencias. Las sentencias de restitución de tierras dan órdenes muy puntuales con respecto a la atención de los campesinos que recuperan sus predios. Cuéntenos, Milet, en Bolívar, ¿qué sentencias, teniendo en cuenta las órdenes que ellas contienen, ¿no?, han impactado más a la comunidad? Bueno, yo creo que indudablemente cada sentencia y sus órdenes impactan positivamente en la vida de una familia campesina. Sin embargo, pues sí es cierto que hay algunas que impactan en las comunidades, tienen un impacto mucho más colectivo. Y en Bolívar tenemos 3 casos que podemos destacar y está, por ejemplo, la vereda El Respaldo en el corregimiento del Salado en Carmen de Bolívar, donde tenemos 25 familias beneficiarias de restitución que han recibido cerca de 820 millones de pesos en recursos para la implementación de proyectos productivos de ganadería y agricultura, pero que con apoyo de la unidad, la FAO, la Embajada de Suecia, son en total 45 familias de esta vereda que están entre restituidos y no restituidos, que recibieron una asistencia técnica para la implementación de un modelo de ganadería silvopastoril, con la cual pues han aumentado su productividad, han aumentado la productividad del ganado, pero es una sentencia que nos ha permitido ver cómo ha sido la inserción de las mujeres y los jóvenes de toda la comunidad en estos procesos, ¿sí? Entonces, podemos observar en esta comunidad cómo se presenta el relevo intergeneracional, la participación de las mujeres dentro de la comunidad y en los proyectos productivos hace ver que sea una comunidad muchísimo más próspera, donde incluso han llegado a desarrollar sus propios proyectos y ha hecho que las mujeres estén mucho más empoderadas y que los jóvenes estén mucho más interesados en la producción dentro del campo, ¿sí? También tenemos el caso de la vereda La Peñata, en el Salado, también allí en Carmen de Bolívar, donde se restituyeron 17 predios a igual número de familias que fueron víctimas del conflicto y víctimas de la masacre del Salado hace 20 años. Con la restitución se permitió la formalización de 450 hectáreas
sobre las que los campesinos en estos momentos están implementando proyectos productivos de ganadería y agricultura y avanzan también en la comercialización de yuca industrial y también para comercializar bajo el programa y la modalidad de agricultura por contrato. Y la última sentencia que de hecho se produjo, fue emitida ahora durante la cuarentena y es una sentencia del corregimiento de Las Palmas en el municipio de San Jacinto, cuyo fallo restitutivo le devolvió 27 predios a 47 familias víctimas del desplazamiento forzado que ocurrió en 1999 en este corregimiento. Con esta sentencia se tienen ya sobre el corregimiento de Las Palmas 57 predios restituidos. Además, pues se otorgaron unas medidas de atención y reparación integral, unas medidas que representan además un reto para toda la institucionalidad de Bolívar, puesto que exige una articulación permanente para insertar nuevamente esta comunidad dentro de la vida productiva. Quiero destacar aquí muchísimo la articulación que hemos tenido con la unidad de víctimas, porque realmente el corregimiento de Las Palmas se convierte en un reto para nosotros y toda la institucionalidad de Bolívar está trabajando para que logremos que esta comunidad vuelva a tener la vida productiva que tenía hace muchísimos años. Gracias, Milet. Estamos llegando casi a nuestro tiempo, pero vamos a tratar de ser breve con estas dos últimas preguntas que tenía planeado. Es que no podemos sustraernos de la realidad que estamos viviendo con el COVID-19. Incluso este conversatorio lo estamos haciendo por mecanismo no presencial. A todos nos está impactando mucho. ¿Cómo ha impactado a la unidad, a las dos unidades que manejan ustedes, esta realidad y cómo ha sido la atención a las víctimas bajo estas medidas? Podemos comenzar con Ramón. Bueno, gracias, Nicolás, nuevamente. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo nos ha afectado? En muchísimos aspectos, principalmente. Atención, nosotros a través de los centros regionales y los puntos de atención estamos atendiendo entre 22.000 y 24.000 víctimas diarias. Al pasar pues esos temas de cierre, medidas de aislamiento, cuarentena, nos tocó trasladar todo al canal telefónico. Allí hicimos un esfuerzo que también tenemos que reconocer el trabajo que han hecho nuestros directores territoriales en habilitar líneas telefónicas, porque nosotros tenemos 2 líneas telefónicas a nivel nacional, un 01 8911 119 y un 426 1111. Con estas líneas telefónicas, lo que nos tocó hacer fue un proceso de ajuste, y en ese proceso de ajuste, pues es colocarle otros ítems, establecer un un código para mensajes de texto, porque muchas de las víctimas también nos manifestaban que no tenían un teléfono inteligente que les permitiera, sino tenían el teléfono normal y que no tenían cómo acceder a internet, ni tenían WhatsApp, pero entonces habilitamos hasta la línea de FAS, el servicio de FAS que ya casi nadie lo utiliza, pero también nos permitió atender a más de 1.800 solicitudes, porque pues nos tocó pensar. También fue una oportunidad para fortalecer y robustecer todos esos canales virtuales, tener el chat, cómo podernos comunicar con las víctimas, habilitar 2 correos, uno es el servicio al ciudadano, otro es unidad en línea. Y frente a eso hemos logrado atender a más de 1.600.000 solicitudes de las víctimas con estas estrategias. Hoy esperamos que prontamente podamos atender. Y lo segundo es el trabajo que se ha venido adelantando y ya es una directriz presidencial frente a lo que se necesita y lo que están pidiendo las víctimas es unos temas de que les lleguen recursos, y frente a esos temas de recursos, por eso avanzamos en los pagos tanto de atención humanitaria como los pagos de las indemnizaciones, y les mencionaba el esfuerzo que hicimos el esfuerzo desde la pandemia son 185.000 millones de pesos que se dejaron para pagos de atención humanitaria, donde llegamos en giros casi a 200.000 o más de 200.000 giros para las víctimas. El promedio de nuestros giros son de 800.000 pesos, los que son temas de atención humanitaria. Lo segundo fue el pago de las indemnizaciones, que nos parece que también, sin olvidar el enfoque reparador de las indemnizaciones, hicimos el esfuerzo para que se pagaran estas indemnizaciones, teniendo en cuenta todas las medidas, moviendo el banco, haciendo los ajustes. Y frente a los otros casos y frente a los otros procesos, principalmente los procesos que no hemos podido avanzar de forma significativa, nos ha tocado pensar
a largo plazo en dejar medidas que podemos y nos va a tocar implementarlas para el próximo año, pero también nos ha permitido hacer ajustes, buscar formas novedosas cómo llegar, y las formas novedosas es a través de estos canales, garantizar la participación de las víctimas, como haciendo recargas de celular, haciendo recargas de datos para que las víctimas se puedan comunicar con los sujetos de reparación colectiva también, de forma coordinada con ellos, preguntarles qué podemos hacer, qué podemos avanzar, revisamos, hacemos uso de estas plataformas, de la virtualidad, y lo que buscamos siempre es avanzar para que cuando tengamos el momento propicio, poder llegar con ellos. Porque sabemos que muchas comunidades, por más que nosotros tengamos las medidas de bioseguridad, pues no van a recibir con mucha facilidad en estos momentos, y lo que queremos es que pues se sientan cómodos, poder avanzar. Y es lo que más ha sido complejo. Tenemos también, y hay que contarle a las víctimas, porque muchas víctimas de las que nos están escuchando van a decir, bueno, ¿y qué pasó con la atención? Ya les mencioné qué hemos hecho con la atención, virtualidad. Lo segundo, para los pagos de atención humanitaria no hubo dificultades porque tenemos más de 50.000 puntos de pago. El Banco Agrario es nuestro principal socio estratégico para hacer los pagos, pero él tiene una serie de aliados, una serie de corresponsales que les permite hacer esos pagos en promedio de 800.000. No tiene ningún problema, no hemos tenido ningún problema por todos los aliados que se tienen. Pero sí hemos tenido dificultades para hacer llegar la carta cheque. Las víctimas nos están solicitando qué pasó con mi carta cheque. Hoy estamos haciendo estrategias por todos los mecanismos, correo certificado, estamos haciendo el mecanismo de poderle llegar a las víctimas de forma personalizada. Los funcionarios, el compromiso de cada uno de los funcionarios ha sido, director, si hay posibilidad de que nos faciliten los medios, camionetas, podemos ir, nosotros conocemos a las víctimas, les hacemos llegar las cartas para que ellos pues, se puedan acercar al banco y puedan cobrar. Y el otro mecanismo que fue para nosotros novedoso y que nos tocó también implementarlo fue la bancarización. La hicimos nosotros desde aquí de Bogotá, abrimos las cuentas con el apoyo del banco y la víctima solo se tiene que acercar, formalizar la apertura de esta cuenta porque ya está abierta, y automáticamente recibe los recursos en esa cuenta para que pueda hacer uso de los recursos del pago de la indemnización. ¿Qué sucede? Que el pago de la indemnización es un monto superior y no se nos facilita para poderlo hacer a través de los corresponsales bancarios que tiene el Banco Agrario. Entonces han sido las dificultades, pero a medida de que avanzan los días, también hemos buscado todas las soluciones para poder mantener una comunicación con las víctimas y poderlas atender. Gracias. Andrés, también muy brevemente. La institución, muy rápidamente, señalar que en efecto la pandemia ha tenido un impacto sobre el cumplimiento de las metas. Sin embargo, nosotros habilitamos un acceso remoto al sistema para que nuestros colaboradores, funcionarios y contratistas puedan seguir sustanciando desde sus casas el trámite. Pero igual que para la unidad para las víctimas, este es un trabajo que se debe hacer en campo. Los levantamientos catastrales, los estudios topográficos, el recaudo de las pruebas sociales. Todo esto hay que hacerlo en campo y no se puede hacer de otra manera. Entonces, prácticamente llevamos 3 meses con una suspensión de términos en la etapa judicial, que nos llevó a nosotros también a suspender los términos en etapa administrativa, pero señalar que en el día de ayer ya expedimos la resolución donde se levantan algunos de esas suspensiones. Esperamos entonces, cuando nos avalen los protocolos de bioseguridad, poder volver a campo y hacer todas estas diligencias. Cumpliendo los lineamientos del gobierno nacional, el 80% de estos colaboradores de la unidad de restitución de tierras siguen trabajando desde sus casas, pero un 20% ya van a poder salir. Sobre todo, diría yo, para las sedes, las oficinas que tenemos en el territorio, los gestores documentales que deben digitalizar los expedientes, que es el insumo para que el resto pueda trabajar en casa, eso se van a habilitar. Tenemos también habilitados todos los canales virtuales, las líneas telefónicas y los correos electrónicos. Hemos seguido atendiendo, más de 3.000 peticiones, quejas y reclamos y solicitudes se han tramitado en estos 3 meses, pero con algunas dificultades. De pronto le pediría a Milet
si nos da los datos de contacto de la territorial, porque sé que el público de Bolívar está atento a esa información. Sigue, Milet, sigue. Hola, sí, muy importante. Nos pueden escribir al correo electrónico atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co, pero también nos pueden contactar al teléfono 311-561-4780. Tenemos habilitado ese teléfono para que se contacten con nosotros. Y hay otra línea que es la 322-346-3482. Allí nos pueden llamar, nos hacen sus consultas y les brindamos la información que requieran. También pues pueden utilizar todos los canales que tenemos de información a través de la página web de la unidad, nos pueden contactar a través de Twitter, también nos pueden contactar por Instagram o por Facebook, nos pueden dejar sus consultas y nosotros pues los retroalimentamos después y les enviamos la información. Bueno, como corresponde, para el cierre de este evento, de este conversatorio, anticipar mis agradecimientos a nuestros invitados especiales y quisiera darles abrir los micrófonos a todos para que cada uno dé un mensaje final, algo que nos haya preguntado, algo que nos haya dicho. Podemos comenzar con Andrés. Bueno, nosotros en Restitución de Tierras, después de 9 años, hemos logrado como consolidar un trámite de los procesos. Señalaría también que desde el gobierno nacional hay todo el compromiso y la voluntad política para sacar adelante estos procesos. Uno entendería que no es fácil cuando se define la propiedad privada o colectiva sobre lo que es el patrimonio de la gente, la tierra, la definición de estos casos, allí su complejidad. Pero más allá de esto, y hoy en día se atienden segundos ocupantes, muchos en los Montes de María, muchos en la territorial que tiene a cargo Milet, donde nosotros ya caracterizamos a esa población y son reconocidos y los atendemos igual que a una víctima. Ese componente hace que el proceso de restitución de tierras sea un proceso que busca transformar los territorios y reparar a las víctimas. Ese es su fundamento principal. Entonces, de alguna manera, ese es el mensaje que yo quería dejarle a las víctimas, que tenemos una ampliación de la ley por 10 años más y que nos va a permitir poder lograr y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Gracias. Ramón. ¿Algo más, Ramón? No, gracias, Nicolás. No, un saludo muy especial nuevamente. Decirles a todas las víctimas que el compromiso el compromiso de la Unidad para las Víctimas no ha parado, que tenemos las limitaciones porque pues estaban acostumbrados a que los atendiéramos en los puntos de atención, los centros regionales. El compromiso es que a medida que avancemos frente a la cuarentena estaremos habilitando los puntos para atender, estaremos entregando este centro regional para atender a las víctimas allí en Cartagena, que tanto lo solicitaron y que ya hoy lo tenemos finalizado y que lo que buscamos es que exista toda la oferta institucional para atender a las víctimas, que logramos superar 2 barreras grandísimas que teníamos, eran los giros, que las víctimas tienen, siempre la queja es que tienen y el giro se les va a vencer y que está en el banco y se les va a vencer. Logramos ampliar de eso de 30 días a 90 días para que tengan plena tranquilidad que van a tener la posibilidad de ir a cobrar y que venimos trabajando para agilizar todos los mecanismos y que la atención humanitaria, como los pagos de las indemnizaciones, le puedan llegar a las víctimas y seguir avanzando en toda la ruta de atención, asistencia y reparación en todo el territorio nacional y especialmente en el departamento de Bolívar. Gracias. Muy bien, Milet. Sí, yo quisiera destacar 2 cositas puntuales porque sé que pueden haber muchas víctimas interesadas en esta información y se trata de los casos o la implementación de los decretos ley.
Actualmente estamos trabajando sobre 3 consejos comunitarios. Está el Consejo Comunitario Santo Madero, el cual pues ya tiene una solicitud de restitución que avanza en los despachos judiciales y son 1.800 hectáreas que se pretenden restituir, recuperar jurídicamente. También estamos trabajando sobre el Consejo Comunitario Macancamaná en San Basilio de Palenque. Pretendemos en lo que nos queda del año poder presentar la demanda de restitución de tierras, al igual que el Consejo Comunitario Eladio Ariza. Entonces, esos 3 consejos los estamos tramitando durante el 2020. Y de las solicitudes que más hemos recibido en las peticiones de los ciudadanos tiene que ver con la zona sur de Bolívar. Vale la pena destacar que aquí compartimos con Magdalena Medio, en la zona sur, y pues dentro de los avances que se tienen es que ya se pudo microfocalizar zonas urbanas de los municipios de Morales, Cantagallo, Santa Rosa, San Pablo y Simití, en esta zona sur de Bolívar, a cargo de la jurisdicción de Magdalena Medio. Y sobre la zona sur de Bolívar, que está a cargo de la Dirección Territorial Bolívar, avanzamos en el transcurso de este semestre para poder atender las más de 260 solicitudes que tenemos. Y preciso algo muy importante, y es que ya nos queda en Bolívar el 4.6% de solicitudes habilitadas pendientes por atender. Aquí estos municipios donde todavía nos quedan solicitudes pendientes por atender, como Mates, Turbana, San Estanislao, pretendemos que en lo que nos queda del año podamos finalizar estas solicitudes y emitir una decisión de fondo sobre ellas. Muchas gracias. ¿Quisiera tú entonces, Milady? Yo quiero hacer la precisión de los 3 consejos comunitarios que comenta Milet. Son 3 sujetos de reparación colectiva. Quiero destacar esa articulación que venimos teniendo con la unidad de restitución de tierra en todos los temas. Es más, desde la Dirección Territorial hemos logrado pues abanderar una estrategia para darle cumplimiento a las medidas de que también nos vinculan como unidad para las víctimas en medidas complementarias que a la hora de hacer el juez, dictar el fallo de restituir un predio a una víctima, pues allí también ordena a otras que deben de atender las entidades que hacen parte del sistema nacional, y de allí tenemos nosotros, Comunidad para las Víctimas, unas órdenes que son complementarias en el sentido del tema del registro, en reparación colectiva para los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad de las víctimas cuando son restituidas a los predios, y en el tema de reparación colectiva. Entonces, en ese sentido hemos establecido una estrategia de cumplimiento y vamos a trabajar en ello en las 327 fallos de restitución de tierra que ahorita mismo están, y para poder impactar a futuro todo el impacto que se pueda dar de atención de nuestra parte con nuestras acciones a las más de 700 personas que hacen parte de estas sentencias. Eso para resaltar. Muchas gracias. Muy bien, bueno, cerramos este conversatorio dándole las gracias a ustedes 4, nuestros panelistas. El periódico Universal agradece este espacio para ampliar, despejar dudas y conocer los avances de la política pública de atención a las víctimas. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero contarles a todos que se vincularon a esta transmisión más de 1.000 personas de las diferentes redes en las que se transmitió a través del periódico El Universal y la Unidad para las Víctimas, más de 1.000 personas conectadas, y queremos agradecerles a nuestros invitados y por supuesto a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado que también nos estaban interactuando con algunos mensajes que les fuimos respondiendo a través de estas redes para conocer los avances y resultados de la implementación de la Ley 1448 en la región Caribe. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Muchas gracias.